pensar y crear junto a nuestras familias. Radio Nacional de Colombia. Muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a nuestra clase radial de este martes 25 de mayo con Profe en tu Casa, Nariño. El tema de hoy en Profe en tu Casa es... El paganismo en las infancias, la importancia de la bruja en la educación infantil temprana. En esta clase, el profe Jo Urbano nos invita a entrar en los bosques salvajes para confrontar la mala educación de sancionar la risa y venerar el miedo. En cambio, exaltaremos frenéticamente la conciencia del cuerpo, el asombro de conocerlo, de saber cómo respira, cómo se mueve, cómo se expresa y cómo se transforma. Así les damos la bienvenida a su aula radial 93.5 FM en todo el territorio nariñense. Los invitamos a asistir a clase, inquietudes, preguntas, comentarios, los estamos leyendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @radnalnariño, y nos pueden seguir con el numeral martes de lenguaje. También nos pueden llamar al 321-306-4495. En la producción técnica, como todos los días, Ricardo Yacelga, quien controla que esta clase salga al aire y quede en el tablero sonoro de la Radio Nacional. Y todos los días en este horario los acompañamos Nicolás Torres y quien les habla Sandra Erazo. Nico, bienvenido a nuestra clase radial de hoy. Muy buenas tardes, Sandrita, y a todos los estudiantes y alumnos de la 93.5 del FM. Un tema que siempre ha sido característico, digamos, en los cuentos, porque siempre tiene que haber un antagonista. Y generalmente en los cuentos, ese antagonista es una bruja, un hechicero. Entonces es muy bueno saber el por qué está esa clase de personajes dentro de los cuentos. Ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino. Escuchamos Aquelarre, una canción de la creadora musical Arantzazu Calleja, ganadora del Goya a Mejor Música Original en el 2021 por la película Aquelarre, dirigida por Pablo Agüero y estrenada en el 2020, una historia sobre la brujería y cómo la representación de los tabúes y represiones del sentido lúdico de la vida. Ternuatik gure portura, basotik labarretaraino. Ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino. 3 de la tarde con 41 minutos y con este aquelarre nos vamos a presentar a nuestro profe invitado de hoy. Se trata de Jo Urbano. Él es consultor en comunicación humana enfocado en mejorar la escucha como base en cualquier interacción saludable. Brinda sus servicios profesionales a través de consultas individuales o laboratorios grupales. Si desean conocer más sobre su trabajo, los invitamos a seguir su propuesta didáctica en Facebook o en Instagram, Conjuros y Conjuritos. Profe Jo, muy buenas tardes, bienvenido. Escuchas Profe en tu Casa, Nariño. Sandra, Nico, muchísimas gracias. Qué placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, pues hoy vamos a hablar del papel que la bruja, la maga, la hechicera juega en los cuentos y desde la infancia. ¿Cómo podemos aprender desde esta bruja, desde esta hechicera, cómo entenderla, cómo también jugar o aprender a leer el papel que ellos tienen en la literatura infantil? Pues, profe Jo, el tablero y la tiza son suyos. Muchísimas gracias. Un papel muy importante y justamente esa voz nos invita a reflexionar el paganismo como escenario ideal para el desarrollo infantil temprano. Y durante estos minutos les voy a explicar por qué. Pagano, al menos en el sentido que nos ocupa, es una voz arcaica procedente del latín pagum, que conserva por lo menos en el Río de la Plata, en Bolivia y en el Perú, el significado de lugar donde una persona nació o donde está arraigada. O también en el sentido de lugar o región, principalmente rural.
Ahora, traslademos nuestra mente al final del Imperio Romano, en la Alta Edad Media, cuando muchas personas nacían, vivían la vida entera y morían sin jamás haber salido de su pueblo. Cuando el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, principalmente después de Constantino, que gobernó en el siglo IV de nuestra era, hubo pequeños poblados rurales, los pagos, a donde la nueva religión demoró siglos en llegar, de manera que sus habitantes, los paganos, no estaban bautizados. También hubo gente que huyó de las grandes ciudades y se refugió en los pagos para no verse obligada a adherirse al cristianismo. Poco a poco, nos cuenta Ricardo Soca, la palabra pagano fue cambiando de sentido para referirse no ya a los habitantes de los pagos, sino a las personas que no eran bautizadas por el rito cristiano. Ahora bien, las infancias, especialmente durante el desarrollo infantil temprano, entre los 0 y los 6 años de edad aproximadamente, viven en una suerte de pago imaginario, un territorio rural, intrépido y sumamente diverso, ¿no? En el sentido que el juego, que es el principal recurso de las infancias para adentrarse en el mundo, todo lo deconstruye y lo vuelve a construir. En el juego infantil todo es posible. Su imaginación desbordante invita a explorar el cuerpo, a adaptarse a posiciones que pueden parecernos aberrantes a los adultos, y vemos a nuestros infantes trepados en tremendos sitios y damos alaridos, ¿no? Cariño mío, ¿cómo te subiste ahí? ¿O cómo hiciste para meterte allí? Estamos hablando de un cuerpo flexible y poderoso, entrenado por el juego, guiado por la imaginación. En esta etapa, muy fina para el entrenamiento de la escucha, que nos convocó en un programa anterior, los niños y las niñas hablan con las flores, con las hormigas, con las plantas. Le dicen, buenos días, señor sol, buenos días, señora tierra. Y también gozan el poder de animar objetos. Por ejemplo, de una cuchara y un pedacito de tela aparece, qué sé yo, Yumbaqué, un ser misterioso con el que puedo jugar durante un par de minutos a perseguir duendes en los montes, en los campos de María. Y también son infancias que se transforman a sí mismas, se metamorfosean, desgarran su carne y habitan otros cuerpos, ¿no? Los vemos jugando a ser esos lobos cazadores en busca de niños incautos, o pueden ser serpientes, ¿no? Ondulantes sobre el piso caliente de la escuela, que desafían a la maestra, eh, bravísima, cuyo propósito durante horas parece ser mantener el uniforme limpio para una especie de pasarela de padres en la puerta de la institución educativa. Toda esta descripción, ¿a qué nos suena? A brujas. Esta descripción que acabo de hacer pudo burbujear la cabeza de muchos inquisidores medievales. Remy, por ejemplo, el excelente juez de Lorena, que llegó a quemar 800 brujas, explica triunfalmente el terror desencadenado al decir, mi justicia era tan buena que 16 que fueron detenidas al otro día no esperaron el juicio y se colgaron antes. Eran tiempos de desesperación. De este punto, alguien podría decir, pero bueno, jo, ahora no estamos quemando niños, ¿no? Por susurrarle secretos a los árboles. Sabemos que están jugando. Claro, y desde tiempos inmemoriales, pero también es antiguo el miedo a la diversidad, a las facetas más extrañas del otro, a mi propia rareza, por supuesto. Y se han inventado formas diferentes de persecución. Una de ellas, aún presente en el entorno escolar más tradicional, es la búsqueda de uniformidad. En este punto podemos ir recordando lo que sucedió con los pagos, ¿no? que tardaron en ser bautizados. Por ejemplo, durante la primera infancia, adultos cuidadores suelen armar coreografías con los niños y niñas para celebrar algún evento institucional. Convertimos a las infancias en monos de circo y se alistan las cámaras de los celulares para registrar tal humillación. A veces, estos niños y niñas no son consultados sobre su deseo de participar, ni mucho menos concertadas las condiciones de esa participación. En lugar de permitirles
jugar con las posibilidades del cuerpo, el movimiento, del sonido, para disfrutar, qué sé yo, de cualquier patrimonio folclórico, se ven organizados en fila, repitiendo movimientos, entrando en el piloto automático en una actividad que bien pudo ser una experiencia para el disfrute de las posibilidades creativas de su corporalidad. En otras ocasiones, por ejemplo, los niños reciben fotocopias, ¿no?, para colorear. Se me pasa por la mente un caso, el colorear el modelo de familia que el docente considera ideal, ¿no? En lugar de recibir una hoja en blanco, material de papelería y la invitación a dibujar su familia, la de cada niño y cada niña, con sus rarezas y potencialidades, pero suya, para honrarla con la plástica y con las palabras, pero suya, su familia. Poco a poco, ese territorio pagano de las infancias va experimentando violentas invasiones que pretenden un adiestramiento técnico de las artes en lugar de estimular las expresiones artísticas. Es decir, mi cuerpo en movimiento como posibilidad de comunicación, el disfrute de la transformación de los elementos, jugando con diferentes materias y materiales, eh, dar registro gráfico, ¿no?, a las ensoñaciones de los niños. Y por el contrario, suele ocurrir una censura infame de esos discursos alternativos. Por eso Martín Barbero nos decía que fueron dos los momentos de aculturación de la humanidad. Por un lado, la cacería de brujas y por el otro, la fundación de la escuela. Para explicar esto, hay que dejar claro algo. El mundo está ahí, lo que nos rodea. La realidad la construimos nosotros. Es una arquitectura simbólica compartida. Entonces las infancias suelen recibir en la etapa escolar una visión vertical de la realidad, muchos cierres simbólicos. Alguien más te dice lo que es bueno sentir, lo que es correcto pensar, aquello que debe conformar tu identidad para ser parte de la tribu, de la comunidad. Y justo allí surgen los colores para los niños y para las niñas. Se van gestando estos códigos, ¿no?, de movimientos válidos para ellos y otros para ellas. Y todos estos códigos generan una aparente visión de calma, ¿no? Pues a la luz de esa búsqueda de uniformidad de las que les hablaba, de hacer de tal manera las cosas, porque durante mucho tiempo se ha hecho así, pero en verdad, lo que en verdad ocurre es un desmoronamiento interno, que bien podría relacionarse con las torturas medievales que montones de personas padecieron durante la cacería de brujas entre los siglos XIV, XV y XVI. No arde la piel a simple vista, arde el alma. Las infancias ven limitadas sus posibilidades de comunicación, de expresar lo que sienten, lo que piensan, de interactuar con el otro en condiciones de libertad. Y en ese punto alguien podría decir, y es muy válido, bueno, lamentable la situación, pero yo ya esa etapa la pasé, no soy docente, tampoco tengo hijos y no me interesa ser un tío chévere, nada tiene que ver conmigo. Pues no, mi ciela. En primer lugar, una buena educación para las infancias es una responsabilidad comunitaria. Antes de la revolución de la agricultura, inclusive algunas sociedades del Neolítico tardío, como el pueblo espartano, consideraban que cada miembro nuevo en su comunidad, porque el concepto de infancia es reciente, ¿no? Un miembro nuevo de la comunidad era responsabilidad de todos, no era el hijo de fulana y mengano, sino el hijo de los espartanos. Así pues, así es que hemos llegado tan lejos como especie, ¿no? No desde la competencia, sino desde la colaboración. Entonces, la responsabilidad de garantizar los derechos de nuestros niños y niñas debería ser siempre compartida, cuestionando pedagogías tipo bonsai que mutilan las capacidades de comunicarnos libremente. Además, la conciencia de ese malestar cultural inmediatamente me sugiere una posición creativa para brindar espacios de respeto y conocimiento desde mi alcoba, en la sala de mi casa recibiendo un invitado y por donde quiera que transite mi presencia en un territorio. Y bueno, por otra parte, algunos adultos suelen decir, yo no sé pintar, hice cualquier cosa, es que no sé bailar, yo no puedo cantar. Todos podemos pintar. Cualquier persona puede bailar y cantar. Son lenguajes de expresión.
Hay gente estupenda en las artes que se han esforzado, por supuesto, muchísimo para afinar determinada técnica, pero todos estamos en la capacidad de crear, de disfrutar y jugar con los recursos creadores de nuestro cuerpo y de los territorios. Y si eres uno de esos adultos, esto tiene que ver contigo. Y como tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo y tiene que ver con todos. Porque ya no podemos cambiar nada en el pasado, ¿no? Quizás la voz de un padre o de una madre, de un profesor, una cuidadora que nos dijo con palabras o con actos que no podíamos bailar, que no éramos buenos cantando, pero porque no lográbamos encajar en su estructura mental, ¿no? Pero podemos hacerlo en presente, identificando el malestar y reconocer el narrador de esa historia, ¿no? Como el locutor en la radio que nos cuenta la vida, porque así son los pensamientos, y pensar, este locutor me está expandiendo, me está cerrando el alma. Y en presente, a través de la experiencia propia, darle un giro a esa narración. Volver a la tierra pagana, ¿no? Donde existen estos dioses cerro y diosas agua que se transforman en nuestras manos, donde no hay coreografía, sino movimientos, en respuesta a un cuerpo vibrante, y suena una canción y nos permitimos que vibre y ser múltiples y diversos, ¿no? En ese anhelo de comunicación. Por eso, la invitación al día de hoy a recorrer esos lugares tan difíciles de la transformación, ¿no? Del cuerpo, y que no son lugares fáciles. A las brujas, como la diversidad, necesariamente se las encuentra en lugares siniestros, ¿no? Aislados, malditos, ¿no? Entre ruinas, escombros. No es fácil presentarse diverso. Profundas heridas ha dejado la desesperación frente al miedo. Y por eso, hoy, hechiceros y hechizados, vamos a reconocer cómo el lenguaje no está dentro de nosotros, sino entre nosotros. La morada del ser a la que aludió Heidegger. Los seres humanos vivimos en el lenguaje, y dar cuenta de la existencia humana requiere, por tanto, profundizar en la expresión de su morada. Y en la primera infancia, no hay mejor lugar para vivir que en una tierra pagana. Los estudiantes preguntan en Profe en tu casa Nariño. Es así como llegamos, siendo las 6:56, a las preguntas donde los estudiantes le preguntan a nuestro profe invitado, a nuestro profesor Jo. Profe, si mis hijos no encuentran en la escuela un ambiente adecuado para su desarrollo, ¿cómo podría ayudarlos por mi cuenta en casa? Vale, muchas gracias por esta pregunta. Es preciosa porque ya planteas una responsabilidad, es decir, cómo puedo responder ante el otro. Eso te pone en una posición privilegiada, ¿no? 4 pueblos por delante. Reconocer que hay muchas carencias en las instituciones de todo tipo, pero yo hago parte de la sociedad y puedo colaborar, ¿no? A elevar, ¿no? Este nivel educativo, y lo podemos hacer, se me ocurre una lista muy breve en este momento, generando espacios de producción de sentido en el hogar. Yo creo que algunos recuerdan en la adaptación de Harry Potter al cine, esta sala de los menesteres, ¿no? Donde los chicos, los jóvenes, aprendices de mago y de bruja, iban a practicar porque sentían que no encontraban en los docentes un apoyo. Un espacio en la casa que funcione de la misma manera, donde puedan jugar con diferentes materias y materiales y explorar. Y allí llega el tema de los juguetes, ¿no? A veces invertimos mucho dinero en juguetes que son muy cerrados, muy cerraditos a nivel lúdico, que no permiten esa transformación y fácilmente aburren a los niños, ¿no? En cambio, disfrutan la madera, disfrutan la cajita donde vino el juguete costoso, y justamente allí te ofrece un panorama mucho más amplio. Y por el otro lado, el patrimonio. Un patrimonio no debe estar ni en mazmorra ni en altar. Debe ser tocado y manipulado por los niños, para que esté vivo, para que pueda vibrar en los territorios, hacerlo propio, como el folclore, desde la danza, la gastronomía, las ideologías políticas, religiosas, estén al alcance de los niños para ser aproximadas a su alma a través del juego, con plena libertad. Libertad para vencer esos miedos desde la diversidad. Qué bonito tema, profe Jo, y esperamos pues que más martes continúe con nosotros hablándonos de estos conjuros y conjuritos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias al profe Jo Urbano por este martes de lenguaje. Llegamos al final del Profe en tu Casa Nariño. Continúen con las aventuras de Calimán, el hombre increíble, y nos sintonizamos mañana en este mismo horario. Un feliz descanso para todos. En su mismo mar, nube viajera, viento de sal, agua de luna. 7 de la noche, a través de las 57 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Asimismo, después de la emisión, cada capítulo quedará alojado en la plataforma RTVC.